Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de celebración del Día del Profesional de Negocios Internacionales. Daremos inicio a la programación de esta tarde con la conferencia Desafíos para la Internacionalización Empresarial en América Latina, a cargo de nuestra invitada internacional Liliana Esteves Ortega, directora de las carreras de Negocios Internacionales y Logística Internacional del Tecnológico de Monterrey en el campus Guadalajara. Seguidamente, a las 4:30, daremos paso al workshop preparado por el grupo estudiantil Pangea, titulado Pangea y Google Co-Creando Ideas. Para iniciar entonces con esta primera conferencia que tenemos programada para la tarde de hoy, me gustaría presentar a Iliana. Iliana es maestra en Relaciones Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara. Inició su carrera en el grupo empresarial Vida, empresa del sector alimenticio, en donde estuvo a cargo de las compras y ventas internacionales. Asimismo, ha vivido en Inglaterra por más de 4 años, en donde trabajó en el sector educativo, convirtiéndose en un elemento multicultural en contacto con las diferentes universidades ubicadas en Manchester. Seguidamente, pues regresó a México y se dedicó a dar consultoría en negocios internacionales para diferentes empresas, incluyendo de nuevo el grupo empresarial Vida. Adicionalmente, ha sido profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, impartiendo materias de negocios internacionales e incluyendo economía internacional. Liliana también tiene una amplia experiencia como consultora para empresas, específicamente en un programa denominado Reto Zapopan, que es un programa del gobierno que apoya el emprendimiento. Actualmente, Iliana es consultora en capacitación en negocios conscientes y, como lo decía al inicio, directora de los programas de negocios internacionales y logística internacional del Tecnológico de Monterrey y asesora del Bachelor in Global Business. Iliana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad del Norte y en particular de la Escuela de Negocios y del Programa de Negocios Internacionales. Saludamos igualmente, antes de darle paso a Iliana, a todos los participantes a todos los asistentes que se conectan a esta hora, y les recordamos que pues les daremos el espacio para que también puedan hacer sus preguntas en el chat, que igualmente pues serán respondidas al final de la intervención de nuestra invitada. Bienvenida nuevamente, Iliana. Creo que tienes el micrófono apagado, Iliana. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Una Iliana. disculpa. Tranquila. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de hacer una charla muy enfocada en lo práctico. Pues yo tengo más de 20 años trabajando en los negocios internacionales y es mi pasión. Todo lo que tiene que ver con las culturas en el mundo, las diferencias culturales, cómo aprovecharlas y cómo aprender de ellas, es todo lo que, es de lo que más me gusta a mí en esta vida. Como les decía Patti, yo empecé hace ya tiempo en la industria alimenticia, se llama Grupo Industrial Vida, pero previamente a eso, antes de graduarme, mi primer trabajo fue pues muy retador, porque para empezar siempre del primer trabajo es muy retador. No sabemos si sabemos o no las cosas, no sabemos qué conocemos, no sabemos si estamos preparados. Y en mi caso, pues el reto fue más grande porque me encontré con uno de esos empleos que uno hace de todo. Un empresario mexicano, lo contactó un empresario norteamericano y le dijo, tengo este modelo de esta silla, quiero que me lo hagas y me lo envíes en exportación a Estados Unidos. Y me contrató el empresario para que hiciera todo. Ver de qué estaba hecha la silla, ver cómo estaba, medidas, diseño, encontrar materiales nacional e internacionalmente, diseñar empaques, conseguir materiales,
diseñar la línea de producción con los ingenieros que él tenía en la planta, tiempos y movimientos, hasta la exportación. Todo completo, desde una ingeniería inversa, estando en México, eran en aquel entonces 9 semestres de la carrera, yo estaba en mi 9º semestre de la carrera y me tocó hacer eso. Y adicionalmente a eso, documenta todo. Déjame procedimientos, déjame contactos, déjame todos los manuales. Entonces, pues toda esa incertidumbre que yo sentía en aquel momento, para cuando terminé, se desapareció. Era lo que no sabía, lo encontraba. Tenía la capacidad de adaptarme a lo que se necesitara, tenía la capacidad de hablar con personas de diferentes lugares, encontrar todo lo que necesitaba en ese momento. Y entonces, pues toda esa incertidumbre se empezó a bajar y para mi segundo empleo, pues obviamente mi posición era otra. Entonces, es una experiencia que pues todos vivimos en el momento en que hacemos esa transición de estudiantes a ser empleados en algún lado o emprendedores, pero que dejan mucho aprendizaje, todas esas dudas. Entonces, pues quiero compartirles un poquito a partir de ese punto, de lo que ha sido un poco de mi aprendizaje y lo voy a adaptar un poco a lo que son las relaciones con América Latina. Aquí no menciono Patty porque pues luego a veces con los que somos más grandes este tipo de cosas se hacen muy largas. También trabajé para la Embajada Británica en México. Entonces he estado en diplomacia, he estado en negocios internacionales en diferentes industrias. Voy a compartir mi presentación para que podamos tener un poquito de un apoyo visual y me puedan seguir más fácilmente. Un segundito. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Ok. Perfecto. Déjenme, hago esto pequeño. Listo. Ok. Principalmente voy a manejar una serie de información en donde voy a conectar para sacar qué competencias necesitamos nosotros los profesionistas de negocios internacionales para ser más eficientes y para tener más éxito desde el punto de vista profesional. Empiezo primero con un poquito de lo que es el entorno actual. Hay muchas tendencias que se dan en el mundo. Hay algunas que nosotros llamamos megatendencias, que son de una forma u otra generalizada en el mundo completamente. O sea, no nada más es por región, no nada más es por país, sino se puede hablar de una megatendencia porque es algo generalizado en muchas partes del mundo. ¿Qué tenemos ahorita en el entorno actual? Todavía hace unos años, o el año pasado, antes de la pandemia, ya podíamos hablar de que hay incertidumbre, de que hay una complejidad muy grande en lo que son nuestros entornos y hay una velocidad muy grande con la que se dan los cambios. Hay cambios radicales en los consumidores que los marcan ciertas tendencias, se llegan cambios tecnológicos que hacen que los consumidores cambien su manera de comprar, cambien sus necesidades. También nos da esto una necesidad de una adaptación. También existe ya ahora mucha competencia en cuanto a lo que somos los profesionistas. Ya no nada más aparte tenemos la competencia de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de la universidad, de las universidades cercanas, sino que ahorita tenemos también ya una oferta internacional que también viene a pedir nuestros empleos de nuestro lugar de origen. Pero esto a su vez también se convierte en una oportunidad hacia afuera, en donde podemos también nosotros competir en otros lugares y acceder a otras oportunidades. Tenemos lo que es la aceleración tecnológica y digital, que también nos hace que tengamos un entorno muy cambiante y que tengamos que mantenernos actualizados en el uso de esta tecnología. Y tenemos una globalización económica, en donde todos los países estamos tratando de aprovechar las competencias, las ventajas comparativas que existen en otros países y sacar provecho también de la ventaja comparativa que tenemos nosotros. Al final de cuentas, nosotros como profesionistas de los negocios internacionales, esa es nuestra principal oportunidad. Encontrar nuestras áreas de fortaleza para poderlas exportar hacia el mundo y encontrar las áreas de fortaleza de los lugares en el extranjero para traer esas oportunidades a nuestros lugares de origen. En cuanto al entorno social y cultural, pues tenemos también otras tendencias que se han dado en los últimos años, en donde tenemos que la educación se vuelve más personalizada, tiene que ser vitalicia y se tiene que hacer universal. ¿Por qué? Porque tenemos ya
una tendencia a que necesitamos diferentes perfiles para diferentes puestos, para diferentes carreras, para diferentes caminos profesionales, y necesitamos, ya no estamos aislados, aunque nosotros así lo decidamos. Nuestra educación tiene que ser vital a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Nosotros como negocios internacionales, pues sabemos que el mundo es un gran centro comercial en donde hay que encontrar lo que necesitamos en cualquier parte del mundo, y nos encontramos con que hay problemas en donde nosotros tenemos que aprovechar para afrontar esos problemas o sortear esos problemas o crear nuevos productos que nos ayuden a solucionar esos problemas. Dos de estos problemas son la desigualdad económica, en donde nosotros tenemos que ayudar a hacer esta gestión de los bienes a nivel global. Sabemos que en este momento no es equitativa, pero tenemos esa situación a nivel mundial. Y por el otro lado está la cuestión del medio ambiente, en donde también nos estamos haciendo más conscientes y tenemos una tendencia del consumidor más ecológico. Otras de estas tendencias, pues, es el incremento en el rol de la mujer. La mujer tiene cada vez un rol más importante en la vida profesional, y tenemos también la tendencia de cómo balancear esta vida profesional con las vidas personales de las mujeres en todo el mundo, incluyendo lo que es la desigualdad y todas las cuestiones vinculadas a esta inmersión cada vez más fuerte dentro de la vida profesional. Tenemos también toda la influencia de la tecnología en la salud, que nos ha traído muchos cambios. Y por último, y más enfatizado en este momento a través de la pandemia, pues la virtualidad cotidiana. Ahorita en este momento vivimos muchas más horas pegados a la pantalla, y eso hace que cambien nuestra forma de vivir y nuestra forma de consumir. ¿Qué es lo que buscan los directivos en los profesionistas en general? No nada más de los negocios internacionales. Buscan ciertas competencias que no son tan fácil adquirirlas. Son estas competencias, les podremos llamar transversales, están integradas en la persona y no son algo que se enseña tan fácilmente nada más en la universidad. Entre estas competencias, pues se busca una creatividad, tanto para resolver problemas como para mantener el balance entre la vida profesional y la vida personal. Se pide un pensamiento global, por lo mismo que les digo que no somos unos entes aislados, y buscan una persona que tenga integridad. Integridad con su persona, integridad con su comunidad, integridad con sus ideales. Es importante ya para los directivos. ¿Qué perfil estaríamos buscando para lograr este egresado ideal en este entorno que yo les presento? Se busca que tengan un perfil en forma de T, en donde tenemos los conocimientos y las habilidades en todas las áreas o en áreas globales, así de manera horizontal, pero también nos piden que tengamos un profundo conocimiento en nuestra área de experiencia. En nuestro caso serían los negocios internacionales, pero poco a poco tenemos que mantener un nivel de profundidad en el conocimiento del sector o industria en donde trabajamos. Yo les mencionaba que yo trabajaba para el Grupo Industrial Vida en mi segundo trabajo. Ahí aprendí todo lo que era sobre la avena, aprendí sobre futuros, sobre embarques de graneles, lo que era un tren carrusel, las demoras de los buques, las demoras del ferrocarril, la humedad de la avena, que existe el porcentaje de impurezas. La profundidad del conocimiento de tu área de experiencia se va haciendo a través de tu lugar en donde te desenvuelves en ese momento. Me cambio de área de trabajo y tendré que desarrollar ese nivel de profundidad en otra área diferente. Por ejemplo, mi primer trabajo pues eran unas sillas para alberca. Supe sobre lonas, sobre tubos de PVC, en ese caso supe sobre salarios en aquel tiempo de cierta línea de producción, sobre cajas de cartón. En el futuro trabajé con productos alimenticios, pero como suplementos alimenticios, y aprendí otro tipo de profundidad de conocimiento en otra área de experiencia. ¿Qué necesitamos entonces? Esa capacidad de seguirnos reinventando, de seguirnos capacitando y de poder encontrar la información que necesitamos para desarrollarnos en el área en el que nos vayamos a desempeñar en ese momento. Como egresados en general, pues necesitamos ciertas competencias, y les voy a dar nada más rápidamente el listado de 10, que al menos algunos colegas y yo hemos detectado como que son las más importantes.
una formación profesional que, si bien sabemos que no es lo único que nos puede hacer exitosos, da mucha ayuda en lo que es el proceso para un desarrollo profesional. Idiomas, por lo pronto y por lo menos debemos de saber el idioma inglés, pero poco a poco se han incrementado la necesidad de otros idiomas para poder eliminar lo que son, ahora sí que el lost in translation en los negocios. Es mejor dominar otros idiomas para poder tener una comunicación más efectiva. Experiencia práctica que se puede dar a través de los proyectos académicos que tenemos, pero también a través de lo que son las internships o las prácticas profesionales, o si existe algún tipo de servicio que podamos dar en una empresa, eso nos ayuda también a generar más competencias. Experiencias internacionales como la que hoy te están teniendo, que es tener la visión de una persona externa, irse a vivir en el extranjero, trabajar para una empresa internacional. Todas estas experiencias internacionales son valoradas por lo que son los empleadores. El dominio de la tecnología, en donde tenemos que aprender a aprender todos los avances tecnológicos que pueden facilitar nuestro trabajo. Les comento que cuando yo empecé a ejercer, todavía mandábamos por fax lo que eran los documentos para un pedimento de exportación. El día de hoy, pues todo se maneja de manera digital. Había cosas que mandábamos por paquetería inclusive, entonces todo ese avance tecnológico hay que estarnos actualizando para poder ser eficientes en nuestro trabajo. Lo que le llamamos las habilidades blandas, que ya hablamos de habilidades sociales, de comunicación, de trabajo en equipo, de manejar nuestros tiempos personales con los tiempos de nuestra profesión. Las habilidades de gestión de personal, de gestión de materiales, de gestión del tiempo. El emprendimiento y la innovación, en donde pues también tenemos que innovar dentro de nuestras áreas de trabajo, o si queremos desarrollar nuevos negocios. Liderazgo en programas y proyectos, en donde podamos ser capaces de dirigir equipos para cualquier proyecto de nuestra empresa o para cualquier programa que se genere. Y el compromiso ético. Son las 10 competencias principales que necesitan ahorita tener todos los egresados y todos los profesionistas en general, pero en especial en el área de los negocios. En específico, para los profesionistas de los negocios internacionales, pues los más importantes son, independientemente de que necesitamos todos los demás, lo que son la multiculturalidad y los idiomas. Hablamos de una persona que ya es completamente multicultural, normalmente se habla de una persona que ha estado con un contacto directo con otra cultura, por lo menos unos 4 años, viviendo y conviviendo con esas diferencias culturales. Aquí les comentaba Patti que yo, por ejemplo, viví 4 años y medio en Inglaterra. Yo me puedo considerar una persona multicultural porque viví inmersa en una cultura distinta a la mía. No necesito llamarme que puedo haber sido británica o inglesa, porque no solo aprendí esa parte, aprendí esa apertura que te da el vivir en un lugar distinto al donde tú vives. Solemos tener un referente cultural en donde nos desenvolvemos normalmente, para lo cual nosotros eso consideramos la normalidad. Cuando somos sacados de esos ambientes es cuando aprendemos a tener esa apertura, a dudar de si las verdades que nosotros tenemos son las verdades únicas o hay otros puntos de vista que también son válidos. Y esta multiculturalidad nos ayuda precisamente a eso, a detenerte un momento a pensar qué está pensando esa otra persona que lo puede hacer distinto de mí y no necesariamente estar equivocado. ¿Qué necesito saber de este negociador alemán que en este momento quiere algo de mi empresa para poder tener una comunicación más efectiva? ¿Cómo puedo hacer para no ofender a esta persona con lo que para mí es natural, pero lograr con él una negociación en donde los dos tengamos una situación de ganar-ganar? ¿Qué tengo que saber de mi contraparte para poder lograr los mejores resultados posibles en mi trabajo? Voy a trabajar con un equipo multicultural, estoy trabajando para Google Internacional, en donde tengo personas de Estados Unidos, tengo personas de Latinoamérica, de Sudamérica, tengo de Europa. ¿Qué necesito saber para poder trabajar armoniosamente con estas culturas? Este componente de multiculturalidad se logra a través del tiempo, a través del vivir inmerso dentro de otras culturas distintas a la nuestra. Entonces,
es un componente indispensable para la gente que trabajamos en los negocios internacionales. Y los idiomas, pues obviamente, entre más idiomas hablemos y dominemos, pues nos va a dar una facilidad de comunicación con estos nuevos equipos con los que tenemos que trabajar. Ya sea hablemos de proveedores, ya hablemos de clientes, ya hablemos de equipos de trabajo con los que vamos a tener que lograr resultados conjuntos. Nosotros tenemos, y no sé si ya ustedes conocen, una herramienta que pues ahorita tecnológicamente es mucho más sencillo conocer toda esta información. Se llama el modelo 6D de las dimensiones de Hofstede. Esta ahorita les voy a mostrar la página por si no lo conocen. Nos muestra las diferencias culturales en 6 dimensiones distintas que existen y que han calculado con diferentes indicadores que ellos hicieron una investigación de mercado. Aquí nos mide lo que es la distancia del poder, lo que es el individualismo o colectivismo de una sociedad, la masculinidad de esa sociedad, ahorita les explico un poquito de qué se trata, nuestra capacidad o el querer evadir el riesgo como cultura, nuestra orientación a largo plazo y qué tan indulgentes somos. Aquí puse a México y Colombia como por ejemplo. Aquí podemos ver que en muchas cosas pues estamos muy cercanos. La parte de nuestra masculinidad es el tipo de sociedad que tenemos, la manera en la que vemos a la autoridad, la manera en la que competimos entre nosotros mismos, lo cual nos da un referente para podernos comunicar en este sentido muy adecuadamente. Estamos también muy cercano en lo que es nuestra posición ante el riesgo. Somos una cultura que no nos gusta mucho tomar riesgos, ambas culturas. Entonces, esto nos ayuda a saber que somos similares y que podemos negociar en los mismos términos. En que somos un poquito más diferentes y aún así la diferencia no es mucha en la distancia del poder. Esto significa qué tan planas son las organizaciones, qué tanta distancia hay entre la persona de más jerarquía con la de menor jerarquía. Aquí vemos que México tiene una distancia todavía más grande que la que ustedes en Colombia pudieran tener. Y tenemos también diferencia, pero también hacia el lado bajo en lo que es nuestra orientación a largo plazo. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué tanto planeamos hacia largo plazo y cómo se puede detectar esto? ¿Qué tanta cultura del ahorro tenemos? ¿Qué tan a largo plazo se hacen los planes? ¿Qué tanta continuidad, por ejemplo, tienen nuestros gobiernos? Cuando hacemos un cambio de gobierno, ¿qué tan a largo plazo siguen estos planes? Y tenemos lo que es el individualismo, que nos habla de qué tantos es importante para nosotros primero nuestra comunidad que lo que es nuestros intereses personales. Aquí también tenemos una diferencia fuerte. Son más individualistas en Colombia que en lo que es México, pero aún así estamos por el lado bajo. Hablamos de culturas muy colectivistas, por ejemplo, el Japón, en donde primero es la sociedad antes que el interés personal, por ejemplo. Y hablamos de indulgencia también. Indulgencia es qué tanto nos damos nuestros gustos, qué tanto nos damos nuestros permisos de gastar en cosas que a lo mejor no son tan necesarias, de salir de fiesta, ese tipo de cosas nos muestra aquí. Entonces, esta herramienta, ahorita yo les voy a poner el enlace en el chat para quien lo quiera tener, pues nos ayuda previamente a llegar a tener un contacto con otra cultura, además de una investigación adicional, pues nos ayuda a estar preparados para aprovechar estas diferencias, perdón, estas similitudes, trabajar sobre ellas, pero también estar preparados para poder sortear estas diferencias que podemos llegar a tener. Colombia y México no somos tan distintos, pero hay culturas con las cuales sí tenemos muchas diferencias en donde tenemos que venir con un estudio previo de cómo nos vamos a aproximar a esta persona que es diferente de nosotros para poder llegar a los acuerdos que nosotros queremos obtener para poder conseguir una relación a largo plazo. Hay muchas otras herramientas en donde podemos aprender sobre cultura, sobre etiqueta de negocios, si es adecuado dar un regalo, si es adecuado hablar de la vida personal de una persona cuando estamos conociendo a alguien de otra cultura en el ambiente de negocios, si es adecuado invitarlos a nuestra casa cuando estamos recibiendo a alguien que viene a hacer negocios con nosotros. Todo ese tipo de cuestiones
están adicionales también a esta herramienta y es importante conocerlas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta aquí? Si quieres, ahorita, Pati, abro el micrófono un momentito para que me puedan compartir si alguien tiene alguna duda o comentario. Claro que sí, Ileana. Sí, también ¿Nadie? un recordatorio por aquí en el chat de que pueden escribir sus preguntas. Ah, mira, aquí Martín ya les compartió el enlace para Hofstede. Ok, entonces continúo y a ver, vemos si hay más preguntas al final. Continuando con esta conexión, pues es parte de la importancia que tenemos con la multiculturalidad, pues ahorita vamos a ver algunas cuestiones, hice esta tabla para compartir con ustedes, en donde tenemos que saber precisamente nuestras diferencias, nuestras similitudes y en dónde estamos parados para hacer negocios. Hace 3 semanas estuve en una conferencia en donde hablaba el embajador de México en Brasil y el embajador de Brasil en México, hablaban de la relación comercial que había entre los dos países en ese momento. Aquí yo solo estoy poniendo a los 7 principales socios comerciales de Latinoamérica con México. ¿Qué estamos hablando? De los que más exportan e importan con nosotros como socios, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar los datos. ¿Para qué me sirve esta tabla? De entrada sabemos que la promoción del comercio se da por parte de la iniciativa privada, o sea, de las empresas, por las necesidades que se les van presentando, pero también es impulsada a través de los diferentes gobiernos de cada uno de esos países, en donde aquí podemos ver, como primera tarea deberíamos de saber, de qué postura es el gobierno que está en turno en ese país de origen. Aquí, por ejemplo, podemos ver que México ahorita tiene un gobierno como líder de izquierda y ahorita todavía las cámaras alineadas también están de izquierda. Estamos viendo, por ejemplo, acá Panamá está en una situación un poco similar. Pero el resto de los países que aquí muestro, que está Brasil, Colombia, Guatemala, Chile y Perú, están más centrados hacia la derecha. Esto no está peleado con que en algún momento tengan esos intereses comerciales y de cooperación, pero cuando los intereses políticos están alineados, pues es más fácil manejar lo que son las relaciones exteriores hacia el mismo lado. Entonces sería como el primer paso. Aquí hablamos, por ejemplo, de que el embajador brasileño mencionaba que por primera vez en muchos años los intereses comerciales de Brasil y México parecían estar alineados como para llegar a tener una mayor profundidad en estas relaciones comerciales. Entonces, pues es muy importante, si vamos a empezar a hacer negocios con alguno de estos países o que socios en algunos de estos países, aquí acuerdos comerciales. A partir de los años 90, hubo muchos acuerdos comerciales, fue cuando empezó mucho la apertura comercial en todo el mundo y se empezaron a generar muchos acuerdos comerciales. En el caso de México, nuestro primer acuerdo bilateral o trilateral fue con Estados Unidos y Canadá en el 94 y de ahí se vino una serie de tratados con muchos países del mundo. Aquí yo les puse, bueno, el primero y el donde nace toda la cuestión de la apertura comercial es la Organización Mundial de Comercio. Aquí podemos ver que todos están en el ALADI, todos estos países excepto Guatemala, y hay una variedad de tratados regionales o bilaterales que hay entre todos los países. Por ejemplo, tenemos algunos que es Centroamérica con muchos países a la vez o Centroamérica con países individuales. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Mercosur, pero todos estos acuerdos pues nos han estado dando esa apertura comercial que nos ha permitido el crecimiento económico en muchos aspectos. Y tenemos otro indicador que también nos va a hablar de estas diferencias que tenemos que tomar en cuenta para los negocios, que es el de libertad económica, que aquí también se los pongo en la parte de abajo, en donde nos habla de la libertad económica que tenemos estos seis países que tienen también al igual que México. Si se fijan, aquí el país que se considera económicamente más libre es Chile, y todos los demás están, no estamos muy lejos, pero aún así todos los demás están en condiciones similares. Esto nos habla de la apertura comercial, de lo que es la libertad que tienen los mercados financieros, la libertad que tiene todo lo que es el mercado cambiario, que nos ayuda a darnos un clima de negocios adecuado
para que podamos nosotros como iniciativa privada y como profesionistas de negocios trabajar dentro de estos mercados. Todo esto, todos estos tratados comerciales nos han generado unos balanzas comerciales para cada uno de estos países. Como les mencionaba, voy a tomar estos 6 países como ejemplo para que podamos saber un poquito sobre las oportunidades. Por ejemplo, hablando de Brasil, tenemos qué exporta Brasil a México y qué importa Brasil, exporta México hacia Brasil y qué importa México a Brasil. Si se fijan, nuestra mayor industria son los vehículos y de las autopartes por parte de México hacia Brasil. Y en el caso de Brasil, pues también vehículos y autopartes de regreso y maquinaria y electrodomésticos. De ahí pues tenemos algunos con un menor porcentaje. Tenemos aquí lo que es también maquinaria eléctrica y equipo. También somos exportadores hacia Brasil de maquinaria y electrodomésticos. Y ya de ahí nos vamos, por ejemplo, a lo que son los químicos orgánicos. Y en el caso de Brasil, pues hay algunos commodities, como pueden ver aquí. Todavía vemos un poquito de materias primas que ellos exportan hacia México. Como muy probablemente ustedes saben, la complejidad económica que se va dando en un país conforme se va volviendo un país más desarrollado, tiende a exportar y a producir bienes de un mayor valor agregado. ¿Qué es lo que vemos que se logra aquí con estos sectores que están primero? Entre menos desarrollado sea un país, vamos a ver una mayor tendencia a exportar y producir bienes con un menor valor agregado o commodities. Que aquí vemos, por ejemplo, madera, hierro y acero. Aquí vemos también los aceites y poco a poco vamos pasando a los productos más elaborados. En el caso de Colombia, también tenemos maquinaria eléctrica y equipo, también tenemos maquinaria y electrodomésticos y vehículos y autopartes de parte de nosotros. Como pueden ver, pues son de nuestras industrias más fuertes. Y por parte de Colombia hacia nosotros, también tenemos vehículos y autopartes, plásticos y artículos de plástico, y también tenemos combustibles minerales, aceites minerales y productos de la destilación. O sea, Colombia es un exportador de este producto hacia México. Tenemos el caso de Guatemala, en donde está más diversificado el mercado, pero seguimos. México tiene una especialización en ciertas cosas, pero ya hay una variedad más grande de otros productos en donde ya tenemos aceites esenciales, productos farmacéuticos, plásticos y artículos de plástico, vehículos y autopartes por acá también, y hierro y acero. Y tenemos que Guatemala hacia México nos manda grasas, nos manda minerales, aceites minerales y combustibles minerales, productos del azúcar. También tenemos que estar fuerte los artículos de hule, y tenemos aquí también artículos de papel. ¿De qué nos sirve esto? Ahorita les voy a compartir los otros 3 países. Nos habla de nuestras ventajas comparativas como país, en donde podemos darnos una idea de en qué es eficiente cada uno de nuestros países. Tenemos también, podemos ver a qué tanto llega el nivel de desarrollo de la industria de dicho país. Entre más básicos sean los productos, sabemos que es un país que todavía tiene una oportunidad de desarrollo más grande, más en la industria. Y también podemos ver cómo podemos buscar oportunidades de negocios para nuestros productos en esos países. ¿De acuerdo? Chile, por ejemplo, pues México sigue haciendo su especialidad, y por parte de Chile, pues tenemos artículos de madera y madera, fertilizantes, tenemos preparaciones de frutas y vegetales, tenemos todo lo que son los productos del mar. Recuerden que Chile es uno de los países con mayores litorales en el mundo. Tenemos artículos de papel. Entonces, si se fijan, pues no son de nuestras industrias más fuertes, y a pesar de que hay algunas industrias repetidas, el comercio se da entre los 2 países. Con Perú, pues igual, nuestra especialización como México se mantiene, y también importamos en lo que no estamos especializados. Se pueden dar cuenta que nuestra ventaja comparativa
no está en estos sectores y preferimos importarlos porque hay países más eficientes que nosotros en esa producción. Y por último, Panamá. Exportamos hacia Panamá combustibles y aceites, productos farmacéuticos. Aquí está nuestra especialidad. Y recibimos de Panamá también maquinaria y equipo, productos químicos y artículos de plástico. ¿Qué nos ayuda este estudio? Como países latinoamericanos, pues con el tiempo, a partir de la apertura comercial, las relaciones han sido un ir y venir. Hay momentos en los que les hablo que estamos más cercanos a algunos países, en algunos momentos nos alejamos por las relaciones comerciales y por los diferentes gobiernos o las situaciones que vivimos cada uno de nuestros países. En momentos de crisis tendemos al proteccionismo. Todos nuestros países tratamos de proteger nuestras industrias y volvemos al hecho en Colombia, hecho en México para proteger a nuestros productores en estas situaciones de crisis. Pero al final de cuentas, pues como todos decimos en Latinoamérica, pues Latinoamérica somos hermanos. Entonces siempre tratamos de buscar estas relaciones comerciales. Nuestra cercanía geográfica con algunos países más que con otros nos ayuda a mantener estas relaciones comerciales y a sacar provecho de esta cercanía geográfica y de estas diferencias de materiales que tenemos, de materias primas, industrias que podemos aprovechar. Entonces, como profesionales de negocios internacionales, nuestro trabajo es encontrar precisamente todas estas oportunidades, sortear las diferencias culturales que tenemos para poder tener esas negociaciones efectivas. Para lo que tenemos que contar sobre todo con mucha información. En el caso de nosotros como profesionales de comercio, de los negocios internacionales, como les decía, necesitábamos tener una visión multicultural en donde sepamos detectar, tener una visión global para detectar esas oportunidades, para manejar grandes cantidades de información que ahora se encuentran disponibles. Podemos saber de dónde se importan productos, quién es el mayor productor. Podemos saber, gracias a grandes bases de datos con las que contamos hoy en día, quiénes son los principales productores a nivel mundial de cualquier fracción arancelaria que nosotros queramos. Podemos saber esas diferencias culturales que tenemos que tomar en cuenta para llegar a las negociaciones adecuadas. Tenemos que considerar, ya tenemos también las herramientas para diseñar una negociación con una contraparte internacional y buscar o decidir qué objetivo final tenemos para buscar un ganar-ganar con esta compañía. Tenemos forma de medir el riesgo país que existe en algún otro mercado para poder minimizar los problemas con los que podemos encontrar. Tenemos ya manera de encontrar las prácticas comerciales que se dan en algún país, cuál es la mejor forma de pago que se maneja y si es segura en un país con el que queremos trabajar. Tenemos manera ya de conectarnos para encontrar profesionistas especializados a través de redes, por ejemplo, como LinkedIn o diferentes redes sociales que ya nos permiten encontrar perfiles profesionales, posibles proveedores, posibles socios comerciales. ¿Qué necesitamos sobre todo como profesionistas de los negocios internacionales? Tomar todo ese mundo de información que ya no nada más se limita a la información que tenemos localmente y en nuestra empresa, sino estamos hablando de que el mundo es nuestro mercado, saber encontrar la información, analizarla y sintetizarla para la toma de decisiones. Entonces, lo más importante que tenemos como profesionistas es esta parte de poder ver la foto grande de todo lo que es una necesidad que tengamos como profesionistas o como empresa para poder encontrar la información necesaria, analizarla, presentarla y poder llegar a la solución a la necesidad o al problema al que tenemos. Entonces, es muy importante y es muy retador que como profesionistas, pues busquemos esta multiculturalidad, tratemos de abrir nuestra mente a las diferencias que hay entre los diferentes países, entre todos los países, entre todas las culturas. Inclusive sabemos que hay países que dentro de cada país existen microculturas
en donde también hay diferencias entre cómo trabaja el norte y el sur. Entonces tenemos o una región en específico. Entonces lo que tenemos que tener como profesionistas de los negocios es esta apertura, esta flexibilidad y esta empatía para poder tratar de entender al otro y obtener los mejores resultados de lo que necesitamos para tener unos negocios efectivos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí o algún comentario? Yo tengo por aquí una pregunta que te hacen, Liliana. Valerie A González ver. pregunta, ¿con qué tipo de problemas nos podemos encontrar al estar trabajando en un mercado internacional? Hay una variedad de problemas, pero la primera y la que al menos a mí me cuesta más trabajo es el exceso de información. Tenemos ahorita, cuando hace 20 años no era ese problema, tenemos el exceso de información y necesitamos saber diferenciar la información útil y confiable para poder tomar las decisiones. Tenemos, por ejemplo, ahorita unas redes sociales que nos inundan de noticias, que mucha gente todavía las toma como si fuera la verdad. Tenemos que saber buscar fuentes confiables y discernir esa información que es la relevante para nuestra toma de decisiones. Otro problema que nos podemos encontrar es con estas diferencias económicas que hay entre los diferentes países, en donde podemos dar por hecho nosotros que estamos en la misma situación del otro y no es la realidad. Entonces necesitamos tener esa apertura para poder detectar esas diferencias, simplemente no nomás detectarlas, buscarlas. Desde el principio, tratar de cuestionar lo que encontramos en nuestro ambiente para saber cuál es la realidad del otro, cuál es mi realidad y en qué punto podemos engranar esas dos realidades para poder hacer negocios. ¿Qué dificultades nos podemos encontrar? Pues equipos multiculturales, que a pesar de que enriquecen lo que es una experiencia de trabajo, son muy complicativas. Tengo colegas que son brasileños, tengo colegas que son colombianos, tengo colegas que son holandeses, que nuestra manera de trabajar es distinta. Entonces tenemos que aprender del otro, ver nuestras diferencias y sacar las fortalezas de esos equipos multiculturales y minimizar lo que son los problemas que pueden ocurrir. Todo esto se logra primero a través de una apertura y segundo de buscar sistemas de comunicación efectiva en donde los perfiles multiculturales de los diferentes actores puedan sacar las necesidades que cada uno de ellos tienen. Tenemos culturas que nos hablan que necesitan que les den las instrucciones paso a paso. Hay culturas que dan por hecho muchas cosas y suponen muchas cosas. Esas diferencias, por ejemplo, al dar instrucciones pueden ser un problema porque se da, para quien necesita el paso a paso, se da un poco de malinterpretación o puede haber una diferencia en la interpretación que se da la información si yo soy una persona que trato de dar todo sintetizado. Entonces, a través de sistemas de comunicación se pueden minimizar esos problemas. Y pues también está el problema de los riesgos de trabajar a distancia. Estamos hablando de que yo puedo estar haciendo exportaciones a Brasil, geográficamente estamos muy lejos y cuando hay controversias, estas controversias se vuelven más difíciles de resolver. No sé si contesté la pregunta. ¿Valeria? Valerie, perdón. ¿Sí contesté tu pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Pati? Sí, por aquí hay Y otra. veo una de María Belén. No sé si hay alguna otra Sí, más. sí, así es. Aquí hay una de María Belén que dice, ¿es necesario hacer una investigación de mercados para entrar a un mercado extranjero? Esa es otra cosa que yo me he encontrado en la práctica. Lo ideal sí es hacer una investigación de mercado. Hay procedimientos completos, formales, en donde se hacen investigaciones completas para tomar estas decisiones. ¿Cuál es mi mejor mercado? Si yo quiero llegar a Europa, ¿por dónde es el camino más adecuado para entrar?
pero en la práctica lo que me he encontrado es que muchos empresarios, y sobre todo en Latinoamérica, trabajan por el feeling. Esa experiencia que han ido generando a lo largo de sus años de trabajo, a veces gana a estos sistemas que ahora nosotros como profesionistas tratamos de implementar en las empresas. Nosotros tratamos de ver un tamaño de mercado, tratamos de ver el crecimiento que tiene el mercado en alguna fracción arancelaria, tratamos de ver el número de distribuidores que hay disponibles en un país, culturalmente qué tan aceptado es un producto, si hay que hacer alguna adaptación, qué adaptaciones tenemos que hacer al etiquetado, tenemos que hacer cambios en lo que es nuestra imagen, podemos estar ofendiendo a alguien con es más, hasta con nuestro logo y con nuestra marca, pero muchas veces, y sobre todo les digo, en Latinoamérica no existe esa profesionalización de estos procesos. Se van con lo que escuchan en la industria, podemos hablar de, bueno, la Cámara de la Industria Textil, el empresario va a las reuniones mensuales y oye que todos los empresarios hablan de que Brasil es el siguiente mercado al que entrar. Y entonces se van, sin hacer una investigación formal. A veces sucede, no digo que no suceda porque pues tiene cierta base empírica toda esa información que ellos generan, pero no se están minimizando los riesgos como lo haría, que aún así existen, una investigación formal, un plan de exportación formal en donde se vean la A, la B, la C y se puedan minimizar los riesgos o hacer los cambios necesarios para ser exitosos en el nuevo mercado. ¿Contesté tu pregunta, María Belén? Perfecto. Por Tengo aquí aquí hay uno de otra. Juan de la Osa. Sí, sí. Dice, Ajá. ¿cuáles son los puntos claves que nos puede generar ventajas al momento de negociar con otras culturas? Yo diría que el primero es la información. Cuanto más nos anticipemos a la información que necesitamos, cuanto más información tengamos de la contraparte, tendremos una mayor ventaja. ¿A qué me refiero con esto? Si sabemos, primeramente culturalmente, sabemos que vamos a trabajar con una compañía X en Brasil, primeramente tenemos que saber si es una compañía 100% brasileña o ya tiene una carga multicultural. Entonces ya sobre esa primera base necesitamos averiguar sobre esa cultura que se vive en Brasil, etiqueta de negocios, averiguar sobre la empresa, cuántos años tiene en el mercado, si tiene contacto de importación, si tiene contacto de exportación, porque vamos a saber el nivel de multiculturalismo o de apertura que tiene esa empresa para ser nuestro socio. En segundo lugar, si alcanzamos a saber que hay alguien más que sea un postor para lo que nosotros buscamos lograr con esa empresa, lo más que sepamos de esa otra empresa también será indispensable. ¿Por qué? Porque esa empresa al final es nuestra competencia. Tenemos que saber vender nuestras mejores piezas al compararnos con esta segunda o tercera o cuarta empresa que es nuestro competidor. Tenemos que conocernos también nosotros muy bien como empresa para saber cuáles son nuestras ventajas, qué podemos ofrecer realistamente, no nada más ofrecer lo que sea que nos pida la contraparte, porque tenemos que ofrecer lo que vayamos a cumplir. Y por último, pues información ya en específico de las necesidades que quiere cubrir en esa empresa en ese momento. Si estamos hablando que está buscando, si nosotros somos un importador y está buscando un distribuidor para entrar en el mercado nacional, pues ¿qué es lo que busca? Averiguamos qué distribuidores tienen otros países, qué tipo de comercio al detalle tiene en su país, qué tipo de imagen manejan, para que tú mismo estés preparado para ofrecer lo que empate de tu empresa con las necesidades de la otra parte, de la contraparte. No sé si contesté la pregunta, Juan de la Osa. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? A mí me gustaría hacerte una pregunta también digamos, relacionada con lo que nos estás comentando. Si digamos, hay tanta información por ejemplo, desde este tipo de programas como negocios internacionales, en nuestro caso, eh,
digamos, nosotros desde la universidad les mostramos esas herramientas a los futuros empresarios, a las personas que van a ser pues, parte de las organizaciones que están en el mercado. ¿Por qué realmente no, por qué consideras que sigue siendo un reto entonces para nosotros el hecho de tomar esa información y básicamente pues tomar decisiones con ella, no utilizarla, o para los empresarios de esta parte del mundo, ¿no? De América Latina? ¿Por qué crees tú que eso sucede? Creo que es problema en dos sentidos. Una, tanta opción de información que tenemos disponible, nos cuesta trabajo el decidir cuál es nuestra mejor fuente. Tenemos bases de datos muy confiables. Un primer problema es que muchas veces en la universidad les damos estas bases de datos y cuando salen a la vida profesional ya no cuentan con ellas, porque pues de manera académica nosotros les damos las herramientas más completas, pero las empresas a veces no tienen los recursos para pagar el acceso a estas bases de datos. Entonces, el primer problema es ese, que tiene una solución de que tienen que buscar otras fuentes adicionales, que muchas veces son en cada país individual. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un trade map que maneja a nivel mundial todas las estadísticas. Si no contamos con un trade map o con un passport, por ejemplo, de Euromonitor, pues tienes que irte a buscar la información en cada uno de los países. ¿Qué problema podemos encontrar? Y aún lo encontramos con las bases de datos, que no todos los países generan la información de la misma manera, que hay países que no generan información, o sea, realmente no mantienen un registro de sus importaciones, de sus exportaciones, de quién, cómo, cuándo, cuánto. Entonces, tenemos que acceder a esa información ya directamente con las embajadas, con los consulados, con las oficinas comerciales que existen ya directamente en esos países. Si no existe ninguna de esa información tampoco por parte del gobierno, pues nos tenemos que ir ya a la iniciativa privada a buscar la información con posibles distribuidores, con posibles personas que ya están en la industria. Entonces, esa es una primera parte. Y en segunda, el convencer a los empresarios de la validez de la información y de los procesos que seguimos para tomar las decisiones a veces no es tan fácil, porque es como cuando el hijo de un empresario entra a la empresa con muchas ideas nuevas, con muchos conocimientos nuevos, a llevar procedimientos, está esa barrera generacional, podemos llamarla, entre las ideas nuevas y procedimientos más formales y lo que el empresario siente que es su experiencia para tomar las decisiones. Entonces, creo que es un poquito en los dos sentidos. La disponibilidad de información como estudiantes, la disponibilidad de información como profesionistas y la capacidad de vender esa información para la toma de decisiones dentro de la empresa. ¿Sí te contesté, Pati? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, algo que quieran compartir? ¿No? Yo les voy a compartir algo de cierre. México, de Latinoamérica, somos un país, como país en general, que somos de los que estamos un poco menos interesados, lo podrían llamar, en conocer sobre otras culturas en específico, y no sobre otras culturas, sobre Latinoamérica en general. A mí me da mucha pena decirlo, por ejemplo, cuando viví en Inglaterra, llegaban, por ejemplo, los chilenos y sabían muchísimo sobre México. Y me hablaban de México, de su cultura, de cosas que a veces yo ni sabía como mexicana. Y yo no sabía mucho sobre Chile en aquel entonces, eso fue cuando viví en Inglaterra, fue hace ya más de 15 años. No sabía mucho de algunas de las culturas latinoamericanas. Un día llegó un estudiante de Ecuador y me dijo, hola, buenas tardes. Y volteé, yo le dije, mande. Me dijo, eres mexicana, ¿verdad? Con el solo decir mande, él sabía que yo era de México. Poco a poco, pues yo trabajé también, mientras estuve allá yo tenía una bebé muy pequeña, entonces no me dediqué a los negocios internacionales como tales, pero trabajaba en una que se llamaba Sociedad de Estudiantes Internacionales en Manchester, que se dedicaban como a la unión cultural de todos los diferentes estudiantes internacionales que estaban en todas las universidades de Manchester. Manchester es una ciudad industrial, pero también es una ciudad universitaria, tiene muchas universidades. Y lo que hacíamos era organizar viajes dentro de Inglaterra para todos los diferentes estudiantes, los llevábamos a conocer los diferentes pueblitos, ciudades, centros turísticos. Hacíamos, en específico yo era encargada
de uno que se llamaba el Grupo de Mujeres. Se llamaba Grupo de Mujeres inicialmente porque había muchas estudiantes árabes o esposas de estudiantes que eran árabes, entonces pues se volvía un espacio cerrado para que estas estudiantes pudieran tener la libertad de convivir sin que estuvieran hombres mayores de edad. Obviamente estaban los hijos de estas personas. Pero me tocó vivir con culturas en ese momento de todo el mundo. De mis mejores amigas de aquel entonces, pues eran de Siria. Mi mejor amiga, otra era holandesa, una era costarricense. Y en ese momento fue cuando yo empecé a volverme esta persona multicultural, en donde mis ideas se cuestionaban, muchas de mis costumbres también se cuestionaban. De las cosas que más me marcaron, mi amiga holandesa llegaba a mi casa, le quitaba los zapatos a la niña y los ponía sobre la mesa. Como mexicana, para mí era algo imperdonable el que los zapatos llegara y los pusiera en la mesa de donde comíamos. Después me hizo reflexionar que pues las infecciones estomacales en Europa no son muy comunes. El clima frío hace que eso no sea un foco de infección, llamémoslo de alguna forma. Cuando en México, con el calor, ese tipo de costumbres pues puede causar serios problemas de salud en nuestro país, en nuestra casa. Entonces, como eso, muchos casos. Me tocó una prima, fue a visitarme, pero también fue a Alemania un tiempo y estaba muy molesta porque la vecina se enojó mucho porque chocó con ella en el pasillo y le armó un drama muy grande porque había chocado con ella en el pasillo. Y es que, ¿cómo puede ser? Si yo iba corriendo y nomás choqué con ella. Me enseñó a darme cuenta que la cultura alemana es muy estructurada. Va a ser muy difícil para ellos el chocar con alguien por ir deprisa, porque estructuran sus tiempos y sus procedimientos para que eso no suceda. Entonces, para ellos, como cultura, pues es un error muy grande el tener ese tipo de accidentes. Mi prima, como mexicana, que nada más estuvo ahí 3 semanas, 4 semanas, pues no lo entendía. Pero yo como internacionalista, y aparte después de haber vivido mucho tiempo en el extranjero, lo veía. Es el tipo de cosas que necesitamos como profesionistas de los negocios ver más allá. Es una habilidad suave, nadie nos la va a enseñar. Cuando yo veo una película, estoy analizando ya inconscientemente qué sucede en la película. Si estoy viendo ahorita un K-drama, estoy viendo la cultura alrededor de lo que es el licor, por ejemplo. Los coreanos toman mucho, es normal. Es normal salir con el jefe a tomar o con tu equipo de trabajo todos los viernes. Aprendí en Inglaterra que religiosamente la mayoría de las personas salen de trabajar y el viernes se van al pub, se toman unas cervezas y se van a su casa. Y el pub es como su segunda casa. Todos se conocen. Hoy te toca invitar la ronda a ti, la siguiente semana le toca el invitar a otro, o la ronda te toca ahorita una a ti y la segunda ronda te la va a invitar el otro que va también todos los viernes. Muchas cosas culturales que, como se pueden dar cuenta, a mí me apasionan. O sea, la verdad, yo todo el tiempo estoy analizando eso y es ese salto que tenemos que dar como profesionistas para ser eficientes con estas barreras diferenciales que tenemos entre nuestras culturas. Yo con esto, pues cierro. Primero, antes de despedirme, pues quiero felicitarlos por ser el día hoy del negociador internacional y pues en segundo lugar, pues darles las gracias por su atención, por haberme escuchado, cualquier cosa que los pueda apoyar. Muchísimas gracias, Liliana, por tu intervención y bueno, también a los asistentes que se atrevieron a hacer las preguntas que le generaba, digamos, tu charla. Entonces, bueno, por aquí cuando gustes, te esperamos también en la Universidad del Norte y bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos por su atención y pues les puse mi correo en el chat si tuvieran algo que necesiten de México, con mucho gusto. Cuando salgan como profesionistas, una de las cosas más importantes es el networking. Así que para eso sirven este tipo de cosas también. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bonito día. Gracias. Gracias.
Bueno, luego de escuchar la intervención de nuestra invitada Iliana del Tecnológico de Monterrey, damos paso al grupo estudiantil Pangea, quienes prepararán un workshop con un egresado destacado de nuestro programa, Sergio Pájaro, quien hoy se desempeña como Account Manager de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe. A todos los que están aquí presentes les vamos a pedir que nos traslademos a YouTube porque a través de esa plataforma se desarrollará el workshop. En este sentido, voy a darle la palabra o que los integrantes del grupo estudiantil Pangea, algún representante, Andrea Paternina, nos comente o nos comparta cuál será el enlace para que cada uno de ustedes pueda participar de este workshop, y con esta actividad cerramos la jornada del Día del Profesional en Negocios Internacionales, la segunda jornada, porque les recordamos que mañana tenemos la tercera y última jornada a partir de las 9:30 de la mañana con 2 actividades y 2 grupos de egresados. Un primer grupo de egresados profesionales en negocios internacionales que han desarrollado su carrera en el exterior en distintas industrias, y sabemos que muchos de ustedes se proyectan en esta misma dinámica haciendo carrera profesional en Colombia o en el exterior. Entonces consideramos que puede ser de mucho provecho todos esos testimonios, experiencias y consejos que tienen ellos para ustedes. Seguidamente tendremos el espacio con egresados emprendedores de la carrera de negocios internacionales que han llevado sus empresas precisamente a mercados internacionales. Vamos a contar con un grupo también muy variado, empresas y emprendimientos diferentes que también serán testimonio de lo que pueden hacer ustedes dentro del mundo corporativo o con las opciones de emprendimiento. Así que esperamos que ahora que pasemos al panel o al workshop de Pangea, pues también tengan presente la agenda de mañana para finalizar nuestra celebración en el Día del Profesional en Negocios Internacionales. Entonces, aquí veo a José y a Andrea. Le voy a dar entonces la palabra a alguno de los dos para que nos comparta el enlace en el cual nos vamos a trasladar para conectarnos a través de YouTube. Hola Laura, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, aquí por el chat les estoy compartiendo el link, me avisan si les llegó. Sí, por aquí está en el chat. Bueno, en pocos minutos va a empezar el live en YouTube, pero no sé si José les quiera contar un poco más cómo introducirlos en el tema. Hola a todos. Bueno, nosotros de Pangea 3 lo que hicimos fue un workshop porque, para darles un poquito de contexto, Sergio Pájaro, que es la persona que está acompañándonos el día de hoy, bueno, que nos va a acompañar un par de minutos, él es egresado también pues, de la carrera de negocios internacionales, y en su momento cuando era estudiante también hizo parte del grupo. Entonces hemos hecho un par de cosas ya con él y se le midió hacer un taller. Vamos a hacer algo como una especie de plan de marcas para una marca que pues vamos a crear en el momento, ahí en vivo y en directo. Entonces, no se lo pueden perder, los esperamos a todos. Cualquier duda que tengan, nos van dejando por el chat y espero lo disfruten. Bastante corto, va a durar aproximadamente unos 25 o 30 minutos, entonces, pero bastante dinámico y bastante interesante. Entonces, ahí les dejamos el link, va a arrancar ya un par de minutos y los esperamos por allá. Se lo puedo, si va entrando alguno por ahí, le reenvío nuevamente el link para que lo revise y nos vemos por allá. Bueno, entonces podemos ir pasando al enlace de YouTube, fijar el recordatorio y en menos de 8 minutos estará comenzando el taller o el workshop con nuestro egresado y con Mariana Maldonado, estudiante de negocios internacionales, coordinadora de marketing en Pangea. Y bueno, esperamos que esta segunda jornada sea también de su agrado y nos vemos mañana en el cierre de nuestro evento. Feliz resto de tarde para todos ustedes. Nos vemos en YouTube.